Hola, ¿me escuchas? Perfectamente, ¿tú a mí? Espera, a ver, no A te ver, escucho yo, a ver, ¿me ¿me escuchas? oyes? No. Yo sí. Ah, ¿Me ahora. escuchas? Ahora sí. Sí, es que tenía Vale. un micro y se ve que me elimina el audio de escucha. Ah, vale, vale. Ahí de Perfecto. volumen y eso, ¿me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, ya estoy viendo que la gente ahí se va sumando. Entonces vamos empezando. Perfecto, venga. Al menos que no Bueno, sea por falta de puntualidad. eso es, aquí estamos, vamos, a las en punto. Pues nada, quería decirte que estoy muy contenta de estar esta tarde un rato charlando contigo, que me hace Igualmente. muchísima ilusión y que, bueno, que empezamos, ¿no? Venga, genial. Vale. Bueno, pues mientras la gente se va ahí sumando, me parece importante hablar un poquitín de tu recorrido para que, bueno, para tenerlo presente y comentar que, bueno, que eres un artista, que te dedicas a la pintura, a la fotografía, al diseño, que tienes experiencia también como profesor, que has Ujú. trabajado en diferentes centros educativos, en la universidad, que has escrito varios libros también y que te dedicas a la formación, a los cursos, a dar conferencias, que también te dedicas en el ámbito de lo social y haces teatro y mimo y que has participado en hospitales, en cárceles, en campamentos de refugiados, bueno, en teatros también. Ujú. Entonces, bueno, una vez que hicimos así un poquitín el recorrido, si te parece bien, vamos a arrancar preguntándote qué tal estás, ¿no? Y qué tal el confinamiento en Madrid. Bueno, la verdad es que dentro de todo esta situación al mismo tiempo dramática para Ujú. mucha gente, ¿no? Y que nos ha revolucionado, yo creo que nuestro modo de vida. Yo personalmente y familiarmente en salud muy bien. Luego la gestión del día a día, pues aprendiendo, no queda otra, y aprovechando para crear, para escribir y para sacar lo mejor de sí de este tiempo tan lleno de preguntas, ¿no? Ujú. Bueno, pues me alegro que hayas estado bien, ¿no? Y que lo hayas pasado dentro de lo difícil, ¿no? De la situación. Bueno, como todos ahí un poco buscando, ¿no? Dónde, Mm. qué hacer, cómo estar, cómo atravesarlo. Entonces, bueno, habíamos titulado un poco el tema de la conversación como espacios de aprendizaje, ¿no? Y me parecía un buen punto de partida en la experiencia que yo tengo como acompañante, ¿no? Y a nivel de cole, en la quinta, para nosotros como equipo de acompañantes, el tema del diseño de espacios es uno de los pilares, ¿no? Que fundamentan nuestro trabajo. Entonces, nosotros observamos, preparamos espacios, reflexionamos mucho antes, ¿no? De la preparación, luego los diseñamos, los planificamos, los vemos cómo funcionan, modificamos. Bueno, es un trabajo Qué el bien, qué cual es muy bien. importante. Pero a mí lo que me interesaba saber y preguntarte es por qué a ti se te dio por ahí, ¿no? Por el tema de los espacios de aprendizaje. Ajá. Bueno, como has dicho anteriormente, he sido profesor muchos años y en distintas etapas. Y una de las cosas que me nacía, pero por necesidad propia, era cuidar el espacio. De hecho, no podía dar clases si no cuidaba el aula. Es verdad que yo fui educado, evidentemente, en la vieja escuela, por decir Ya. de algún modo. Tuve también muy buenos profesores, pero el espacio se descuidaba. Pero yo personalmente era como que es como al cocinar. Necesito que la cocina esté limpia y bien acomodada antes de empezar a cocinar, si no, no soy capaz. Y así me pasaba como educador. Y luego siempre me encargaban del teatro. Oyes, tú que sabes bailar, encárgate tú tal, de los festivales, de las Ya. veladas, de... Bueno, total que lo mismo, generaba proyectos, pero antes de generar el grupo teatral con alumnado y con familias, le dedicaba meses a acondicionar el teatro.
en limpieza, en camerinos, en pintarlo, en poner frases inspiradoras, en todo el tema del vestuario. Y como estuve en numerosos colegios, pues eso lo hacía siempre. Al colegio al que llegaba, pues me encargaba del espacio. Y lo hacía por intuición y necesidad personal. Y en los últimos 10 años, también porque me lo iban demandando y siempre he tenido muchísima preocupación, inquietud por el tema artístico, pues me puse a investigar, a viajar por escuelas de todo el mundo, ya de una forma más profesional, preguntándome el por qué y el para qué. ¿Por qué esta intuición me resultaba tan importante para mí? ¿Qué había detrás, no? Y por qué estos errores, por qué no somos conscientes de algo que para mí, pues por sensibilidad lo era, y un poco buscando la razón de ser de los espacios. Y de ahí también, bueno, pues el que últimamente me llamen un poco sobre este tema. Claro. Vale, pues entonces, mira, si te parece, nos transportamos a esa escuela tradicional o convencional, ¿no? A la que, bueno, nosotros fuimos y también nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y bueno, antes de toda esta situación también un gran número de niños y niñas, ¿no? Es el cole al que suelen asistir la mayoría de los niños y niñas, ¿no? Un cole bueno, que en general son todos bastante parecidos a nivel, ¿no? De edificio y también de mobiliario. Entonces, a mí me gustaría conocer cómo ves tú esa escuela, ¿no? Esa escuela tradicional. Bueno, en realidad la escuela en sí, yo creo que todos los que estamos en este mundo maravilloso tenemos que acudir a la escuela como tal, clásica, es decir, a volver a releer y estudiar e investigar a los grandes pedagogos y pedagogas que sustentan y que han sido capaces de poner en el centro a los niños y a las niñas. Y son gente que nació en la época industrial y que justamente una infancia explotada y que tenían que acudir a las fábricas porque era mano de obra muy barata, y ahí se hicieron grandes escuelas y se hicieron preguntas. Y sí ha habido una escuela tradicional, pero que tenían granjas con animales, con huertos, se hicieron también grandes preguntas. El problema es que hemos heredado escuelas donde se han encorsetado en esa época industrial, con pupitres mirando en fila india a un encerado, e incluso con tarimas que todavía se conservan, donde el centro era el profesor, ¿no? Y bueno, pero es verdad que no todo es así, ¿no? Es un poco el arquetipo. Y hay escuelas pues, que no se han hecho preguntas y por lo tanto ha cambiado la sociedad, ha cambiado el cine, ha cambiado las tiendas, la ropa, ha cambiado todo menos la escuela. Pero ya digo que afortunadamente estamos también en un momento muy precioso porque en este mundo globalizado hay escuelas que han dicho, mira, no puede ser, y han revolucionado no solo las aulas, sino los patios, los pasillos, y afortunadamente no todo es así. Entonces es un poco ese paisaje complejo donde hay escuelas maravillosas, pequeñas, rurales, y que están dando mucha sabiduría, aprendiendo, ¿no? Escuchando a la infancia, y hay otros macro colegios que parecen granjas, que parecen, pues eso, contenedores de niños y adolescentes, ¿no? Y yo creo que tendríamos que hacernos muchas preguntas para poner en el siglo XXI una escuela que responda a los grandes retos de nuestra sociedad, que son muchos, por cierto, ¿no? Vale. Y si hablamos un poco, bueno, ahora sabes que en este tiempo, ¿no? En este tiempo de pandemia, en el cual, bueno, estuvimos todos y estamos todavía en una situación de confinamiento, ¿no? El espacio de la casa
el espacio del hogar, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Y pasamos igual muchas veces de pasar ratinos a pasar las 24 horas del día, ¿no? En familia, todos juntos, en un mismo espacio, un espacio que, bueno, hay veces que es muy confortable, otras veces que igual es muy reducido, ¿no? En el cual pues los niños y las niñas muchas veces o sea, están en ese espacio de casa agobiados, ¿no? Con el tema de las tareas, del ordenador, ¿no? Las familias también trabajando desde casa, con toda esta incertidumbre también, ¿no? Que es un momento como muy particular. Entonces, a mí me gustaría mirar esa casa, ¿no? Como un espacio de encuentro, como un espacio amable. Bueno, a partir de tu reflexión, ¿no? Cómo ves el espacio de la casa y qué puedes aportar, ¿no? A ese espacio. Y también hablar un poco del tema de la creatividad, ¿no? Bueno, también es un tema que sé que a ti te gusta mucho y que te dedicas mucho, ¿no? A este tema. Entonces, pues abordarlo, porque parece que, ¿no? Que en este mundo, ¿no? Y en este momento como muy de pantalla, cómo cuidamos esa creatividad, ¿no? O sea, Claro. esa curiosidad en los niños y en las niñas, esas ganas de saber, de conocer, ¿no? En el espacio de la casa. La casa es nuestro espacio de cueva, es nuestra cueva, lo único que puede ser cuadrada, pequeñita o grande, pero es nuestra cueva y la cueva, todos los niños y niñas juegan en su infancia a construir cuevas, es el seno materno, es ese espacio de descanso, de reconciliación, de emociones. Después de largos viajes nos encanta, sentimos la necesidad de volver a ese seno materno, ¿no? Pero en ocasiones la casa puede ser un lugar de justamente todo lo contrario, de conflictividad, de maltrato, de violencia. Bueno, y evidentemente hay niños y niñas que no pueden elegir dónde nacer y les toca mamar un lugar de conflicto. Ahora que nos hemos visto en la obligación de permanecer encerrados, pues es mucho más fácil que se generen situaciones tensas, conflictivas, muchas veces muy tontas, y por lo tanto tenemos que cuidar esa piel emocional de convivencia afectiva, de gestión de los tiempos, y por eso necesitamos de la creatividad y sobre todo de la ternura, ¿no? Porque hay cosas, yo creo que ahora como padres, ¿no? Yo tengo dos hijas y me está tocando el tema de las tareas y tal. La casa no es una escuela, es un lugar de aprendizaje, pero no es una escuela. Y yo creo que si algo se está demostrando es que es imprescindible el lugar físico, material de la escuela, además de un ente social tan importante como la escuela, como son los hospitales, como son las bibliotecas o las librerías o las farmacias, ¿no? Entonces, yo creo que si algo tenemos que aprender en la casa es a poder gestionar nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra necesidad de descanso, nuestra necesidad de juego, nuestra necesidad de mirarnos a los ojos, de cocinar juntos, de jugar. eh, y para eso necesitamos tiempos. Y lo que no podemos es llenarlo por un agobio de curricular de matemáticas, que es verdad que las matemáticas son importantísimas, pero hay cosas que en Google, en Internet, en las pantallas tenemos grandes maestros que nos explican en un vídeo cómo hacer integrales. Pero Google y demás plataformas no van a enseñar a aprender en la gestión emocional. Y la casa como espacio físico hemos de cuidarlo precisamente para que la infancia reciba lo mejor en lo que son abrazos, en lo que son darnos la mano, en poder preguntarnos qué necesitas, cómo te encuentras, etcétera, 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 ¿no? Y es un tiempo para las caricias porque nos va a tocar volver a esos espacios físicos donde nos van a decir que no podemos tener contacto físico.
El Ya. único lugar de seguridad para el contacto físico donde el niño se pueda abrazar sin que le digan que no se puede, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero Ya. va a ser la casa, ¿no? Y tenemos que cuidar los espacios físicos mediante el orden. También si hay desorden, bueno, pues que eso no sea lugar de conflicto, sino decir, bueno, venga, nos damos un tiempo para volver a ordenar, pero que podamos desordenar, ¿no? Ese ciclo de la vida entre el yang y el yin, ¿no? Y sobre todo dar un tiempo también para la creatividad. Yo creo que la casa tiene que ser un espacio de creación y por lo tanto todo lo que son los lenguajes artísticos que nos ayudan a expresar lo que sentimos mediante el Ujú. dibujo, mediante la escritura, mediante manualidades o creaciones más complejas, tanto la cocina como la costura, como el dibujo, etcétera, etcétera. Por eso que entre adultos y la infancia nos enseña muchísimo. Yo creo que tenemos que escuchar poderosamente a nuestros hijos, ¿no? Es un tiempo para la convivencia donde ellos son también maestros. Ujú. Creo que tenemos que ser en eso muy humildes y ponernos en el papel de qué necesitamos aprender de ellos, ¿no? Y de ellas. No sé si estoy Ujú. siendo muy largo en las contestaciones o prefieres No, que... para mí no. Si hay alguien que nos esté escuchando y mirando y le parezca y quiera decirlo, pero no, no, Sí, yo te yo creo escucho que también es encantada. bueno que puedan formular preguntas para que esto Sí, sea más sí, participativo. ¿Mm? sí, sí. Vale, pues si queréis ir soltando por ahí preguntas y tal, que mientras vamos charlando vamos estando Yo no sé atentos si ahí a tú las... tienes posibilidad de leerlas, digo porque yo estoy más Sí, preocupado de... ¿Mm? ya, ya, Prefiero no, que no las te preocupes. puedas ir rescatando y me las puedas ir haciendo. ¿Mm? Vale, vale, perfecto, no te preocupes que ya estoy ahí un poco pendiente de lo que se pregunte. Genial. Pues nada, y un poco, ¿no? Al hilo de lo que tú estabas comentando recién, ¿no? Sobre ese momento de vuelta al cole, ¿no? Que bueno, es cierto, ¿no? Yo la verdad es que no había pensado en eso, ¿no? En el tema de nos van a pedir, ¿no? O sea, sí que lo tienes presente, pero suena como muy fuerte, ¿no? Lo de evitar tocarnos y lo de, ¿no? Cuesta mucho pensar, ¿no? En la vuelta al cole de esa forma, ¿no? Y más, estos días han aparecido algunas imágenes, ¿no? Bueno, que realmente parecen increíbles, ¿no? Tremendas, ¿no? De eso, de la distancia, de niños solos, ¿no? Apartados, como muy repartidos, ¿no? En espacios muy diferentes a lo que es el cole, ¿no? Mm. Entonces, pues sí que me gustaría un poco que habláramos sobre eso, ¿no? Sobre la vuelta al cole, ¿no? ¿Cómo entiendes tú que debería ser esa vuelta, ¿no? Que es más que una vuelta al cole, sino un encuentro, ¿no? Y el otro día hablaba con un niño del cole, ¿no? Y me decía, a mí me gustaría hacer una fiesta, ¿no? El día que volvamos al cole, ¿no? Pero no un Imagínate. día. Claro, varios Necesitaríamos, días de fiesta, ¿no? claro, Pero que, claro, que él lo expresó, ¿no? Muy rápido y tendríamos que hacer una fiesta, ¿no? Y me pareció es que lo hermosa, que ¿no? no La podemos es idea. cometer el error de encerrarles en la escuela. Es decir, salen de casa y les encerramos en un aula pensando Ujú. que han perdido un tiempo en materia curricular y lo tenemos que rescatar cuanto antes. Sí, que Eh, tenemos que recuperar el tiempo lo perdido que ahí. tenemos que recuperar es el tiempo de la humanidad, es decir, Ujú. del encuentro con los otros, ¿no? De todo ese tiempo, espacio de socialización. Claro, yo la escuela que me imagino es donde el aula más importante de todas es el patio, donde el juego y el encuentro con los otros, donde la aventura, donde la tierra, la naturaleza, el cuentacuentos, la lectura, y yo creo que vamos a poder dar clase, es decir, compartir, preguntar cómo nos sentimos. Esa Ujú. asamblea me la imagino en el patio, ¿no? Pero es verdad que no va a ser fácil. Yo creo que no sabemos todavía muy bien qué va a suceder en septiembre, octubre. Eh, Mi experiencia cuando el aislamiento es impuesto por temas de salud, pues es en los hospitales, ¿no? Como muy bien Ujú. sabes, pues Ujú. estoy en
formamos parte con mi mujer en la Asociación de Payasos de Hospital, y cuando entramos en las habitaciones con niños en una situación de aislamiento muy rígido precisamente por su fragilidad, Sí. eh, pues nos tenemos que servir de la creatividad para jugar, interactuar, donde la distancia y la ausencia de contacto físico, pues la tenemos que suplir con otro tipo bueno, de capacidad de juego, etcétera, ¿no? Pero me resisto, ¿no? Me resulta muy duro que la escuela sea un ambiente hospitalario, ¿no? Y quisiera que si los adultos no podemos tener contacto físico, ellos lo puedan tener, ¿no? No, creo que el tacto en la infancia, el afecto, forma parte del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, tanto la naturaleza como la afectividad es clave, porque en aquellos lugares donde se reprime, y estoy pensando en numerosas escuelas de Estados Unidos, ya antes de toda la Sí. pandemia, donde a los niños los separan, les prohíben tener contacto físico, y cuando un niño abraza a un adulto, el adulto tiene que levantar las manos para indicar que el abrazo Sí, es que le están iniciativa tocando. del niño o la niña, ¿no? Por todo el tema de los abusos sexuales, Sí. pues me parece horrendo, me parece de una película en la que no quiero ni ver ni pensar en ella, ¿no? Entonces creo que tenemos que caminar en una sociedad de otro tipo. Esa escuela, ¿cómo me la imagino? Pues priorizando el juego, priorizando lo emocional, porque vamos a conceder o tener que dedicar mucho tiempo a cómo nos encontramos, qué necesitas, ¿no? Cuáles son los miedos que no hemos podido gestionar, porque niños y niñas son conscientes de que algo pasa, de que la abuela, los telediarios, nuestras conversaciones por teléfono las escuchan, y van a necesitar ese acompañamiento, y creo que la escuela, además de la sociedad, el barrio, los vecinos, ¿no? y las familias, tenemos que ser capaces de acompañar con tiempo, sin prisa, ¿no? No sea que nos entre el agobio y sea otro virus, la prisa, y nos enferme, ¿no? Porque creo que, pues eso, dormir deprisa es imposible, y educar en la prisa, pues exactamente lo mismo. Gracias por la respuesta. Mira, aquí nos hacen una pregunta. Bueno, te la hacen a ti, yo te la voy a leer. A ver, no veo el nombre, lo siento, pero la pregunta dice, ¿y en educación infantil cómo va a ser cuando se fomenta una pedagogía del cariño? ¿Qué otras posibilidades puede haber que vayan acordes con el distanciamiento social, ¿no? Como más específico, bueno, a educación infantil. Claro, cuando hay un distanciamiento físico, por ejemplo, eso en el hospital, ¿no? Y vamos a imaginar que ahora dentro del aula no vamos a tener, vamos a ponernos en la peor situación, que no podemos tener, como en estos vídeos que nos están enseñando de las escuelas de China, donde no hay contacto físico. Hay un contacto visual, hay un contacto mediante el juego, la sonrisa, hay un contacto emocional donde nos podemos sentirnos acompañados y abrazados, aunque no haya contacto de piel, ¿no? Entonces, por eso todo lo que es el lenguaje corporal, visual, kinésico, de comunicación no verbal es vital, ¿no? Para decir, estoy contigo, ¿no? No temas, yo te acompaño, cualquier cosa que necesites. Y de tal Sí. forma que podamos aprender gamificando ese aprendizaje, ¿no? Eh, y yo creo que en eso pues vamos a tener que recuperar esas competencias de tipo corporal, teatral, donde la narración, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje verbal, la sonrisa, los tonos de voz, ¿no? Entonces hay muchos lenguajes que nos permiten sentirnos acompañados, aún sin ese ir de la mano, ¿no? Esperando poder recuperar cuanto antes ese ir de la mano.
pero evidentemente yo creo que no podemos sumar más frialdad si le sumamos el distanciamiento físico, ¿no? Y seriedad, y tonos de voz de riña, y de por favor, ¿cuántas veces te tengo que decir? Entonces, lo tenemos que cuidar muy mucho para que la ternura venga dada pues del tono de voz. Por eso también es importante el espacio, es decir, que las paredes, las plantas, el mobiliario, sea un espacio, sea un modo de abrazar, ¿no? De cuidar. Como muy bien decías, ¿no? De que lo cuidáis en vuestra escuela, los detalles, los pequeños detalles, ¿no? El que pongamos unos objetos, unas maderas, un determinado tipo de tela, etcétera, 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 los nombres de los niños y niñas escritos en una piedra. Hay muchísimos detalles que están acariciando, ¿no? Y que precisamente no vamos a tener una mascarilla incluso, ¿no? Tener que ir con mascarilla. Bueno, pues vamos a tener que sonreír de otras muchas maneras. Y para eso el arte, yo creo que la belleza es el mejor modo de tener ese contacto físico con nuestro alumnado, sea en infantil o sea en la ESO, en la adolescencia, ¿no? Sí, el otro día escuchándote hablar, ¿no? Recordaba un maestro, ¿no? Un profesor que decía, Carlos Quiller, que decía esperarlos con la mesa puesta, ¿no? Y me parece fantástico, ¿no? La idea, ¿no? Es como te recibo en tu casa, estoy contento, ¿no? De este encuentro, de volver a vernos con la mirada, con la escucha, y estoy aquí para, bueno, para abordar, ¿no? Todo lo que ha sucedido, para acompañarte en todo lo que te ha sucedido, ¿no? Y saber, y estar presentes y saber cómo están y bueno, que nos vayan guiando, ¿no? También un poco por donde, por sus necesidades, ¿no? Es que el aula tiene que ser como un restaurante. Tenemos que cocinar el aprendizaje de tal forma que quieran saborear, quieran aprender ese plato, ¿no? Y para eso le vamos a tener que dedicar un tiempo previo para decir, quiero que ese espacio esté bien condimentado, ¿no? Es como cuando queremos ir con nuestros amigos a un restaurante, ¿no? Y evaluamos el espacio porque queremos vivir una experiencia emocional. Ya no tiene que ver con lo que queremos tragar. No se trata de tragar, se trata de saborear la amistad, ¿no? Por eso que entramos en el restaurante y en milésimas de segundo evaluamos la mesa, el tipo de luz, el tipo de mantel, la estética del techo. Entonces el aula, yo creo que vamos a tener que poner esa mesa, nunca mejor dicho, ¿no? Condimentar ese aprendizaje. Vale. Pues ya ves, tenemos ahí tarea, ¿eh? Para Pero pensar, yo ¿no? creo Como que tú no, dices, lo tenemos que tomar no como una suma de trabajo, no decir, ay, por favor, qué agobio, sino decir menos es más y que ese menos, es decir, lo que hagamos que esté hecho con profundidad. No se trata de trabajar más, sino que lo que hagamos no se trata de montar muchas historias, sino que la historia esté vivida en profundidad y poderla disfrutar, ¿no? Porque si no, no compensa. Si no, no compensa. Vale. ¿Qué te parece si hablamos un poco de esencia? Yo lo tengo Ajá, aquí. muy bien. Lo voy a poner ahí un poco, ¿no? Para que se vea. Bueno, no sé, para mí no es un manual básico, ¿no? Del tema de espacios, porque además es que, no sé, me parece que es como un libro que de consulta permanente, ¿no? Que está ahí lleno de recursos, ¿no? Y de inspiración. Y bueno, que tendría que estar en todos los coles, ¿no? Y al alcance de la mano, ¿no? Porque bueno, es un trabajo muy amplio que por lo que cuentas en el libro, ¿no? Han sido 5 años, pero que bueno, yo creo que no le falta ningún espacio, ¿no? Como por abordar. Está todo ahí al detalle. Bueno, todo libro siempre requiere muchísimo esfuerzo,
pero son 15 capítulos, dejé otros 15 sin publicar. Bueno, O sea, que date cuenta, porque me estaba saliendo una enciclopedia, dije, no puede ya, ser, digo, tengo que poner límite, porque si te das cuenta va más allá del espacio, ¿no? Es un poco recoger toda esa sabiduría que está en las escuelas, en cantidad de maestras y maestros, ¿no? De los que he ido aprendiendo en las visitas que he ido haciendo y sobre todo también de los niños, ¿no? Que nos van diciendo, ¿no? En su modo de jugar, qué es lo que necesitan, ¿no? Y es un poco lo que he ido, pues ahí reflejando, ¿no? recogiendo, ¿no? Ya. ¿Qué te parece si nos cuentas, ¿no? ¿Por qué esencia? Bueno, le estuve dando muchas vueltas al título, como te puedes imaginar, pero para mí es preguntarme qué papel tiene que jugar ese aprendizaje y esa creatividad. Porque para mí las escuelas tienen que ser lugares de creación, no tanto bueno, pues acumular lo que otros nos dicen que tenemos que aprender o memorizar y ya está, sino que el propio niño y niña es creador de contenido, ¿no? Y de reflexión y de preguntas y generador de retos. Y en esa escuela, museo, biblioteca, laboratorio y estudio de arte, etcétera, 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 al final es la esencia de lo que somos, ¿no? ¿Quiénes somos, no? Y quién quiero ser. Y cuando estamos con niños y niñas te das cuenta que lo quieren ser todo. A mí me ha pasado con muchos niños, pero me pasa con mis hijas, ¿no? Con la más pequeña tuvo una época que cada día me decía una profesión y te das cuenta que pues es que quiero dedicarme pues a dibujar mascotas y quiero dedicarme a eso, a dibujar mascotas. Y esa era su profesión, ¿no? Y al día siguiente, pues elaborar pócimas especiales para los cuentos de... Y te dices, pues fíjate qué profesión más maravillosa, ¿no? Y te das cuenta que es la curiosidad, es la esencia de sentirte vivo. Y la escuela, si algo tendría que regalar a todo aquel que se acerque, es que tu vida merece la pena. Y eso lo tienen que decir las puertas, la recepción, el comedor, los baños, ¿no? Y hay tanto que mejorar para que la escuela nunca tenga una edad, ¿no? No sea una escuela de 0 a 3 o de 3 a Ya. 6, sino que los abuelos, las madres, los padres, todo el mundo quisiera estar ahí precisamente por lo que se aprende, ¿no? Por lo que se comparte. Y para mí es la esencia, ¿no? Es como es un lugar donde no hay ciudad si no hay escuela, ¿no? No hay barrio si no hay escuela. Vale. Yo había pensado, bueno, como son 15 capítulos, en dos capítulos, ¿no? Que me parecen como que en este momento, ¿no? Después de toda esta situación, ¿no? Que estamos viviendo, siempre, pero en este momento como que se tornan, ¿no? Imprescindibles, ¿no? Más que nunca, ¿no? Y más necesarios que nunca, ¿no? Y son los dos capítulos, bueno, uno tú lo nombraste antes, ¿no? El de el patio, como el aula más, a la que le das más importancia de todo el cole, ¿no? Y el espacio también, el espacio exterior, ¿no? El espacio más de naturaleza, ¿no? El verde que te quiero verde y el patio de mi cole es particular, ¿no? Sí. Entonces me gustaría, pero bueno, que lo podemos, que si quieres hablar de algún otro, Sí, como lo no, veas. pero creo que aciertas muy bien porque es una de mis grandes preocupaciones, ¿no? El primero es la naturaleza. Creo que el tiempo que estamos viviendo, en cierto modo, la naturaleza nos ha dado una colleja y, y- y la hemos estado usando de usar y tirar, ¿no? Como si fuésemos dueños sin tener la humildad de escuchar, de respetar, de admirar, de contemplar. Es que somos naturaleza, ¿no? Somos parte de esa vida
y somos parte también de esa fragilidad. Y eso lo tenemos que aprender, porque lo hemos despreciado y lo seguimos despreciando. Y no solo la escuela, porque muchas veces parece que la escuela tiene que solucionarlo absolutamente todo, ¿no? Tiene que ser la sociedad, la familia, como individuos, pero tenemos que volver a la naturaleza. Y para eso vamos a tener, hay escuelas que estáis en un entorno, en ciudades y en provincias, ¿no? Asturias, Cantabria, todo el norte de España, ¿no? O Galicia, donde la naturaleza es maravillosa, pero lamentablemente no está dentro de la escuela, está fuera. Y yo creo que la naturaleza tiene que estar dentro de una forma protagonista. Y la mejor aula tendría que ser un bosque. Por lo tanto, vamos a tener que resetear, rediseñar aulas, en el concepto muy amplio de la palabra, para que la naturaleza sea protagonista, ¿no? Y que juntos nos sintamos necesitados de ella. Y para esto vamos a tener que aprender de forma muy creativa para que sea sostenible, no sea llevar plantas que se nos sequen de usar y tirar, o llevar peces y tortugas y no se trata de encarcelar a su vez a pequeñas mascotas, no. Creo que no ese es el modo, ¿no? Tenemos que plantearnos seriamente y en profundidad, nunca mejor dicho, cómo debe estar presente la naturaleza, para que sea ciencia y sea arte, es decir, que todo lo curricular esté conectado con la naturaleza. Y al mismo tiempo el patio, ¿no? El patio como espacio de juego libre, pero donde estén presentes todas las inteligencias y donde no sea el monólogo del fútbol. Evidentemente el deporte es imprescindible, al igual que es imprescindible la lectura, el espacio lector o el teatro o el arte, ¿no? Pero porfa, que los niños, sobre todo niñas, pero que no se identifican con el monólogo del fútbol, puedan tener cientos de alternativas de juego y que puedan variar a lo largo de los días, ¿no? Y eso no significa que tengamos que tener muchísimo espacio. Se pueden hacer cosas maravillosas de forma creativa, algunas de ellas las explico en el libro, con muy pocos recursos, de forma sostenible, reciclando, etcétera, etcétera, para que podamos tener un espacio lector, un espacio de cueva, de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esto nos tenemos que dejar ayudar, porque muchas veces cuando estamos dentro de nuestra escuela no lo vemos. Y hay muchos espacios que nos juegan en contra, ¿no? Es decir, que nos generan conflicto. Y para eso yo creo que nos tenemos que ayudar también por abuelos, por expertos, por gente de nuestros barrios, de nuestras ciudades, gente que tengamos cercana para que nos puedan asesorar y bueno, y entre todos sentarnos, preguntarnos, ¿no? Que participen los propios niños y niñas, ¿no? Porque nos van a dar muchas pistas de cómo debe ser ese patio. Sí, escuchándote estaba pensando, ¿no?, en algo que nosotros en el cole y nosotras repetimos siempre, ¿no? Y es como que esa idea de que el patio es un espacio menor, ¿no? A veces en los coles representa como, bueno, ese espacio donde a veces se va a jugar al recreo un ratito, pero lo importante pasa de puertas adentro del cole, ¿no? Y nosotros siempre tenemos la frase, ¿no? De, le soltamos, ¿no? Eso, como, bueno, venga, como a explayar ahí, ¿no? Un poco, a desfogar un poco y luego otra vez vuelta, porque lo importante y lo necesario, ¿no? Y lo curricular está dentro del cole, ¿no? Y bueno, quedan esos espacios un poco relegados también, ¿no? Y nosotros lo que decimos siempre, ¿no?, es como está a la misma altura de importancia o muchas veces también por encima, ¿no?, de otros espacios, porque lo que se da en el espacio exterior es tan rico como lo que está sucediendo dentro, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso de cierto pudor también cuando ves un niño o una niña ensimismado, ¿no?, en lo que está haciendo en una montaña de barro, en un arenero, y cómo voy yo como adulto, ¿no?, a interrumpir eso que está sucediendo, que es
para hacer una propuesta mía, ¿no? Y, o sea, dices tú, si lo que está sucediendo ahí es maravilloso, ¿no? Entonces, como revalorizar ese espacio exterior y volver a ponerlo a la misma altura, ¿no? De cualquier otro espacio, ¿no? Y Claro, para eso enriquecerlo. tendríamos que lograr que no haya distinción entre aula y patio. De Eso tal es. forma, de hecho hay muchas aulas que tienen areneros dentro del aula, tienen mesas de agua, pero areneros enormes, ¿no? Y espacios de escalada dentro del aula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el niño percibe que no hay distinción, que yo narro una historia dentro fuera, que grabamos un vídeo dentro fuera, que investigamos con un microscopio dentro fuera, que sumamos o construimos dentro fuera, que podemos escribir porque tenemos, claro, para eso tenemos que diseñar de forma muy inteligente los espacios Los espacios. para que el educador, si quiere tomar una decisión, no tenga que emplear toda una tarde para movilizar Sí, sí. cables, una pizarra de... No, no, que todo esté acondicionado para que si yo necesito un espacio expositivo, tanto fuera como dentro, lo tengo habilitado para que en 5 o 10 minutos todo esté Esté preparado. disponible. Claro, y eso hace que yo pueda como educador tomar decisiones con mucha rapidez y que el niño entienda que toda la escuela es una aventura en el mejor sentido de la palabra y que estoy investigando, ¿no? Porque estoy observando cosas dentro fuera y lo único que cambia es muchas veces el clima o la necesidad de hacer una relajación, una meditación o una lectura, bueno, o que la tecnología la puedo, sí, es decir, que sea todo tan flexible, pero que evidentemente el niño entienda que ese foco que tiene en la arena puedas tener el foco ya sea en un cuento, ya sea en algo que proyecto en una pared, ¿no? Y creo que cuando el juego está debilitado en una escuela, esa escuela está enferma. Y hay un termómetro, es que hemos dejado los adultos de jugar con los niños. Y de hecho cuando un adulto juega, se pone a jugar él solo, es un imán. Todos los niños y niñas se acercan de forma inmediata, es como a ese adulto que se ha puesto a jugar con unos palitos. Si jugásemos junto con, muchos conflictos desaparecerían, ¿no? Y el aprendizaje y la observación y el aprender de ellos, ¿no? Muchas cosas Pues sí. cambiarían. Pues sí. Bueno, No sé cómo quería... andamos de tiempo. Mira, ahora Bueno, estamos a menos cuarto. Falta un poquito para menos cuarto, o sea que vamos bien, bien, ¿no? vamos bien, ¿Tú bien. cómo vas? Bien, bien, bien. Bien, bien. Disfrutando. Vale. Pues nada, si no nos mandan más preguntillas, pues nosotros vamos tirando ahí un poco con la conversación. Animaros que queda poco tiempo. Si queréis preguntarle a Ciro algo que os responda ahora mismo en directo, pues Si estáis a no, luego tiempo. también a través de las Sí. redes sociales, bueno, como sabéis, el arroba, como hay varios Ciro López, pues guión bajo, Ciro López guión bajo, pues la gente bueno, puede lanzarme preguntas. Como ahora hay tiempo disponible, Para que tú respondas eso es. tranquilamente, ¿no? Entonces, Vale. tanto en Instagram como en Twitter o en Facebook, pues se pueden hacer preguntas y encantado de la vida de poder responder. Bien. Genial. ¿Qué te parece si hablamos ahora un poco bueno, de tu lado más teatral, más de mimo? ¿Te Ajá. apetece? Sí, claro. A mí, a ver, me llama mucho la atención, ¿no? El tema de tus visitas a los campamentos saharauis. Y me Ajá. muero de ganas porque cuentes algo de cómo fue la experiencia. Sabes que también estoy vinculada, ¿no? A los campamentos
Y bueno, me interesa saber cómo te has encontrado, cómo lo has vivido, tus visitas ahí, que me cuentes. Ajá. Bueno, el mimo, eh, al final son historias muy largas, ¿no? Yo de niño siempre tuve muchos problemas de lenguaje, de comunicación, aunque parezca Es mentira, mentira, pero lo has sí, superado. ¿no? Todo el tema de la dislexia, de hecho, me sigue Ya, pasando mis dificultades de pronunciación, de trabarme con la lengua, etcétera, etcétera. Y entonces siempre, eh, bueno, de estas cosas que me preocupaba mucho la comunicación y me comunicaba muy bien con el dibujo, pero ujú, de repente llegó a mí el tema del mimo y con 13 años, claro, no existía YouTube y entonces yo estaba en esa época en un internado y entonces me dio por aprender de forma autodidacta a hacer mimo y me levantaba por las noches qué y bueno. entonces en un aula levantaba las persianas y las ventanas me servían de espejo, ¿no? Y fui aprendiendo de forma autodidacta con muchísimo esfuerzo a hacer mimo. Y el mimo me cambió la vida porque me metí en teatro, en mimo, y Ujú. me empezaron a invitar, ya cuando empecé a tener cierta técnica y mi propio espectáculo de mimo, me empezaron a invitar a actuar en las cárceles y en los campos de refugiados en Bosnia y en distintos conflictos bélicos y evidentemente tuve también la suerte en los campos saharauis y siempre que he podido, pues para mí ha sido un regalo de la vida. Son experiencias que te cambian la vida, son muy fuertes y de hecho, bueno, el drama de los campos saharauis, ¿no? Que es una cárcel a cielo abierto donde están viviendo lo que estamos viviendo nosotros ahora en nuestras casas, pero en De mitad continuo. de un desierto de arena donde no te puedes ir de ahí. Y bueno, la verdad es que es una situación muy dura, pero muy hermosa a la vez por la calidez y la calidad humana, ¿no? Y bueno, pues estuve ahí en mitad de la arena, eh, dando talleres de mimo, de teatro, haciendo... Y es lo bueno del lenguaje corporal, ¿no? Que sin decir una palabra te puedes comunicar con cualquier persona del mundo porque es lo que tiene el Es humor universal, y ¿no? lo corporal, Claro, ¿no? Y sobre todo claro. con los niños y niñas que es una gozada, ¿no? La verdad es que para mí fue una experiencia muy, ya digo, de contrastes, ¿no? Muy dura. Ujú. Sí aproveché para trabajar como fotógrafo también haciendo muchísimas fotos y luego es un material que yo utilizo también para la pintura, para luego pintar cuadros sobre derechos humanos y demás y el mimo me permite sacar esa vena de humor, ¿no? Qué bueno. Que otros lenguajes artísticos no me permiten. Y entonces el ser payaso en la vida, el sacar ese niño que uno lleva dentro, me parece maravilloso, ¿no? Y la verdad es que sí, lo disfruté muchísimo, porque ahí, en los espectáculos que armábamos a cielo abierto, pues estaban también gente adulta, los ancianos, Claro, mujeres y claro. niños, y la verdad es que Fascinado. para mí Claro. es un regalo de la vida, ¿no? Sí, Ujú. lo tengo con muchísimo, muy buen recuerdo. Pero también, ya te digo, ¿no? Un cuestionamiento social de muchísima injusticia, ¿no? Donde te das cuenta cómo podemos tener a miles de personas ahí sin resolver porque políticamente no se quiere resolver, ¿no? Entonces es ese contraste entre la dureza y y la belleza de personas maravillosas con las que te encuentras, ¿no? Ujú. Bueno, pues gracias. Bueno, Ciro, a ver, preguntas no nos llegaron. Estamos a -10. Tampoco por no terminar ahí, marchar deprisa, ¿no? Si te apetece decir algo más. O sea, a mí me ha encantado la charla, ¿eh? Y es un Y placer, ¿no? Hablar contigo. yo creo Eh, que como educadores nos va a tocar vivir un momento difícil, muy difícil, porque nunca lo hemos vivido y vamos a tener que tirar de la creatividad
para que eso no genere conflictos por la tensión, por el estrés y la sobrecarga, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a tener que ayudar y mira, priorizar la calidez humana, ¿no? Tenemos que poner en el centro las personas, independientemente de la edad, y que las obligaciones de lo curricular, de lo que nos pidan las instituciones, pues que puedan también ellas Eso puede esperar, esperar, ¿no? que puedan esperar, porque si uno tiene 25 niños o 15 o los que sea, y todos estamos con mascarilla y no nos oyen, y resulta que no sé qué, no sé cuánto y tal cual, pues vamos a tener que dar prioridad a las personas, porque si no vamos a sufrirlo y yo creo que no compensa, ¿no? Y dar prioridad también a la gestión emocional y a partir de ahí construir. Y justamente la maestra y el maestro son quienes saben y quienes van a decir el cómo, ¿no? Porque desde los despachos y desde la tecnología a lo mejor muchas veces podemos decir recetas, pero quien está en el aula pues es ahí donde, ahí te quiero ver, ¿no? En la cocina, ¿no? Por eso digo que son ellos los verdaderos protagonistas, ¿no? Y vamos a tener que aprender de esos maestros y maestras para que esto pueda tener la mayor calidad y calidez. Bueno, pues no sé, me encanta tu mensaje, ¿no? Y eso, ¿no? Como priorizar, dar calidad y contar con los maestros, con las maestras, pero por supuesto con las niñas y los niños, ¿no? Que al final, que Pues ellos sí, son los pues sí, protagonistas, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, pues un placer haber hablado Muchísimas contigo. gracias, Muchísimas gracias a ti. un placer. Yo creo que eso, necesitamos sumar ideas y creatividad y cuidar los detalles, ¿no? El espacio, sobre todo, nos va a facilitar, va a ser un medio, no es un fin, pero yo creo que si añadimos ese patio, esa naturaleza, ese cariño, pues sin duda va a ser mucho más fácil, ¿no? Y luego el arte, ¿no? El arte, la creatividad, el cuerpo, el teatro, el juego, pues qué duda cabe que vamos a tener una escuela feliz, ¿no? Que se necesita muy mucho. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, a ti de verdad, a vosotros como escuela, que no he tenido la suerte de conocer vuestra Iba escuela, a pero decir, a ver espero. si cuando esto termine, ¿no? Nos podemos ver aquí en Asturias y visitas la escuela, Pues yo cuando quieras. encantado, encantado de Ay, verdad. ojalá. Y Nos va a nada, encantar recibirte. encantado también a toda la gente que nos ha acompañado y ya digo que nos puedan seguir también en las redes, sí. Y nada, como hago Nada. yo en los hospitales, un beso de un globo de besos, ¿no? Ahí, tiki, 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 que vaya aumentando, sí. Y de verdad que muchísimas gracias, Cecilia, Nada por a ti y vuestra esperamos tu propuesta. visita en la quinta, cuando Venga, quieras. chao. Ánimo y mucha suerte. Nos vemos. Hasta luego. Y Gracias, muchísimas chao. gracias a todos los que compartieron esta tarde, con este ratito con nosotros en esta conversación. Un Estupendo, saludo. genial. Gracias. Hasta luego.